Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el aparato genital masculino. El aparato genital masculino puede estar compuesto por órganos genitales externos, órganos genitales internos y glándulas, ¿no? Vamos a ver un poco sobre los órganos genitales externos. En los órganos genitales externos podemos encontrar lo que es al pene y al escroto. En el pene se podría decir que es el órgano de copulación en el hombre. Se fija superiormente al escroto y anteriormente a la sínfisis del pubis, ¿no? También tiene una forma y dirección. Esto difiere según a que se halle en estado de flacidez o puede ser de erección, ¿no? Eh, también el pene puede presentar la forma de un cilindro aplanado cuando no está en erección, o sea, cuando está en un estado de flacidez, puede presentar lo que es una forma de cilindro aplanado, ¿no? De anterior a posterior, que pende anteriormente al escroto. En estado de erección, el pene puede aumentar de volumen, volviéndose rígido y elevando anteriormente al abdomen. Em, También podríamos decir que cuando está en estado de erección, adopta la forma de un prisma triangular de bordes redondeados. De los tres bordes, dos son laterales y corresponden a los cuerpos cavernosos del pene. Y el tercero es anterior y presenta una forma semicilíndrica, determinada por el cuerpo esponjoso del pene y por la uretra, que está situado inferiormente. Em, también el pene presenta lo que es la glande y el propucio, ¿no? La glande del pene está horadado en su extremo anterior o vértice por el orificio externo de la uretra. Su base es saliente y se denomina corona del glande. Se halla tallada oblicuamente a expensas de la cara inferior del glande y destaca del cuerpo del pene, del cual está separada por el cuello del glande, ¿no? El propucio. El propucio del pene puede no reservar la corona del glande, pero también puede recubrirlo y formar un manguito más o menos completo. Cualesquiera que sean sus dimensiones, el propucio está siempre unido en la cara inferior de la glande por el frenillo propucial. Cuando el propucio se extiende hasta el extremo anterior de la glande, su orificio anterior suele ser lo bastante amplio para ser retraído posteriormente a la corona del glande con facilidad, pero a veces esto resulta estrecho y en ese caso el glande no puede salir de su vaina, lo que produce la fimosis, ¿no? También el pene va a presentar lo que es unas dimensiones. Las dimensiones del pene están sujetas a numerosas variaciones individuales por términos medios. Mide cuando está en un estado de flacidez, el pene puede llegar a medir lo que es 10 centímetros de largo y 9 centímetros de circunferencia, ¿no? Y cuando está en estado de erección, el pene puede medir de 15 centímetros de longitud y 12 centímetros de circunferencia, ¿no? También el pene puede estar constituido por los órganos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos del pene, el cuerpo esponjoso del pene y el glande del pene, y por sus envolturas, ¿no? Em, em, También el pene va a presentar lo que es arterias y venas, ¿no? Las arterias del pene pueden estar divididas en superficiales y profundas. Las arterias superficiales están destinadas a las envolturas y proceden de las arterias pudendas externas y de la arteria perineal, que discurren en la capa celular. Algunas finas ramificaciones nacen de las arterias dorsales del pene. En las arterias profundas se distribuyen en los órganos eréctiles y en la porción esponjosa de la uretra, ¿no? Proceden todas las arterias pudendas internas y son las siguientes: las arterias cavernosas para los cuerpos cavernosos, las arterias del bulbo del pene y uretrales para el bulbo del pene, la uretra y el cuerpo esponjoso. Y por último, las arterias dorsales del pene
que proporcionan ramas a la vez a los cuerpos cavernosos, al cuerpo esponjoso y el glande. También podemos hablar de las venas. Las venas superficiales se dirigen a la vena dorsal superficial del pene. La vena dorsal superficial del pene discurre de anterior a posterior por la cara dorsal del pene. En la capa celular subcutánea llega así anterior a la sínfisis, donde se dirige lateralmente, en general hacia la izquierda, y drena en la vena safena mayor. Las venas profundas del pene se unen en un grueso tronco colector, la vena dorsal profunda del pene. La vena dorsal profunda del pene procede de la unión de los dos plexos situados, uno a la derecha y otro a la izquierda, a lo largo del cuello de la glande y formados por la unión de las venas del glande. Siguiendo a continuación sobre el eje medio de la cara dorsal del pene, profunda a la fascia profunda del pene y entre las dos arterias dorsales. Los vasos linfáticos. En los vasos linfáticos podríamos decir que son superficiales a los de los tegumentos del pene. Drenan en los troncos colectores que acompañan a la vena dorsal superficial y terminan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales superomediales. También va a presentar lo que son nervios. Los nervios del pene pueden proceder a cada lado del ramo genital del nervio genitofemoral. También puede ser del nervio dorsal del pene y del ramo perineal superficial. También va a presentar lo que es una inervación. Va a tener una inervación vegetativa, ya que es proporcionada por los nervios cavernosos que proceden del plexo hipogástrico inferior, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre el escroto. El escroto también puede ser denominado las envolturas del testículo, ya que esto puede formar anteriormente al perine e inferiormente al pene, ¿no? En el niño el escroto es más ancho, superior que inferiormente. En el adulto es más abultado inferiormente y está suspendido inferiormente al pubis por medio de una parte estrecha denominada pedículo del escroto. En el adulto, la mitad izquierda desciende en general ligeramente más que la derecha. El escroto está dividido en dos mitades por un rafe medio que se continúa posteriormente con el periné. El escroto está formado por la pared abdominal, que en cierta manera es desplazada por el testículo y por el proceso vaginal que precede en estos órganos en su descenso, ¿no? También puede presentar envolturas, y estas envolturas son 7 y se superponen en el mismo orden que de la capa de la pared abdominal, observándose de superficie a profundidad la piel o escroto, el dartos, la capa celular subcutánea, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal de los testículos, ¿no? A excepción de la piel, que forma una sola envoltura para los dos testículos. Las demás capas constituyen un saco particular por cada testículo, ¿no? También el escroto puede asegurarse a la termorregulación de la producción de espermatozoides, ¿no? Esto puede ser generados en el proceso de espermatogénesis, ¿no? También tiene lo que es el escroto una inervación, ¿no? Las arterias, puede tener arterias superficiales que proceden de las arterias pudendas externas, rama de la arteria femoral y de la arteria perineal. Rama de las arterias pudendas internas, estas arterias se ramifican en la capa celular subcutánea y se anastomosan entre sí. Las arterias profundas proceden de la arteria cremastérica, rama de la arteria epigástrica inferior, ¿no? También va a tener venas, las venas superficiales que desembocan en la vena safena mayor por medio de las venas pudendas externas y en la vena pudenda interna por medio de las venas
perineales superficiales. Una y otra se anastomosan con las venas subcutáneas de las regiones vecinas. Las venas profundas terminan en los plexos venosos del cordón espermático. Los vasos linfáticos terminan en los nódulos linfáticos inguinales de los cuerpos mediales, nervios. El escroto está inervado por el nervio perineal superficial y por el ramo perineal externo, y ambos ramos del nervio pudendo, así como el ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior, y por los ramos genitales de los nervios ilioinguinal y genitofemoral. Estos últimos inervan en el músculo cremaster. Ahora vamos a hablar sobre los órganos genitales internos. En los órganos genitales externos podríamos hablar de los testículos y de los conductos espermáticos. En los testículos son dos órganos que constituyen, que están constituidos a los productores de los espermatozoides. Son también glándulas de secreción interna. También presentan, normalmente los testículos están situados inferiormente al pene en el escroto. El testículo izquierdo desciende generalmente un poco más que el derecho al estudiar el peritoneo. Hemos señalado que la situación de la glándula sexual se modifica en los cursos del desarrollo, ¿no? Y también en los testículos se detienen a veces en el curso de su migración en la cavidad abdominal, ya sea en el conducto inguinal o en el anillo inguinal superficial. Esta ectopía del testículo puede ser unilateral o bilateral. También cada testículo tiene una forma ovoide, es aplanado transversalmente y su eje mayor es oblicuo de superior a inferior y de anterior a posterior. Su volumen y su peso están sujetos a importantes variaciones individuales. Un testículo pesa por término medio 20 gramos y mide de 4 a 5 centímetros de longitud. También tiene un espesor de 2,5 centímetros y una altura de 3 centímetros. La altura se mide de un borde al otro siguiendo una dirección perpendicular al eje mayor, ¿no? La superficie del testículo es lisa, pulida y brillante por todas las partes, donde está cubierta por la túnica vaginal. También tiene un color blando, ligeramente azulado. Su consistencia, debido a la gran tensión de su envoltura y su firme, ya es muy firme, ¿no? Se ha comparado con la del globo ocular. También cada testículo presenta dos caras, una medial y otra lateral. También va a presentar lo que es dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos extremidades o polos, una superior y otra inferior, ¿no? En los testículos podemos encontrar lo que son las glándulas masculinas, las gónadas masculinas y los túbulos seminíferos. En las gónadas masculinas pueden producirse lo que son los andrógenos y los espermatozoides, ¿no? También en los túbulos seminíferos. También los túbulos seminíferos pueden ser conductores excretores de lobulillos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre los conductos espermatogénicos. También en los conductos espermáticos puede haber vías de excreción del esperma testicular y se extienden desde los túbulos semíferos hasta la uretra, ¿no? También estas vías o conductos están compuestos por varios segmentos, que son los túbulos seminíferos rectos, la red testis o red testicular, los conductillos eferentes, el conducto del epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y los conductos eyaculadores, ¿no?
También donde los espermatozoides se almacenan es en el epidídimo, ¿no? El epidídimo es un órgano alargado de anterior a posterior y situado sobre el testículo a modo de cimera de casco, ¿no? Se extiende sobre el borde posterior del testículo y sobre la parte colindante de la cara lateral de dicho órgano. El epidídimo tampoco es rectilíneo, sino que describe una, una curva de concavidad antero-inferior que se adapta a a la convexidad del testículo. También el epidídimo se describe en tres partes: una parte anterior abultada, que es la cabeza del epidídimo; una parte media denominada cuerpo del epidídimo; y por último un extremo posterior que recibe el nombre de cola del epidídimo. También el epidídimo mide lo que es 5 centímetros de longitud. También va a tener lo que es una altura y un espesor que alcanzan de 10 a 12 milímetros de altura de la cabeza. Su anchura es casi misma, eh, su anchura es casi lo mismo, ¿no? Eh, También aproximadamente 1 centímetro a lo largo del cuerpo y de la cola. Su espesor, por el contrario, disminuye notablemente de anterior a posterior, es de 5 milímetros en la parte media del cuerpo del epidídimo y tan solo 3 milímetros en el extremo posterior. Eh, em, También el epidídimo puede estar constituido básicamente por un conducto muy flexuoso, ¿no? Y aglomerado varias veces sobre sí mismo. También va a tener lo que es un conducto que mide aproximadamente 6 milímetros de longitud y su calibre es de 0.3 milímetros por término medio. En su parte anterior y altura de la cabeza del órgano, el conducto del epidídimo recibe a los conductillos eferentes del testículo, ¿no? También vamos a tener en los aparatos genitales masculinos glándulas, y una de esas glándulas son las vesículas seminales, la próstata, y las glándulas de Cooper, ¿no? Las vesículas seminales son dos reservorios membranosos en los cuales se acumula el esperma en el intervalo entre las eyaculaciones, ¿no? También estas vesículas seminales tienen cada una de ellas una comunicación con el extremo terminal de uno de los conductos deferentes y se extiende lateralmente a esta entre la vejiga urinaria y el recto, siguiendo una dirección oblicua lateral, posterior y poco superior, ¿no? También va a tener lo que es una forma, tiene la vesícula seminal, son órganos alargados, aplanados, de superior a inferior y de anterior a posterior y abollonados en toda su superficie. También va a tener un diámetro, ya que al principio su diámetro es muy estrecho y va aumentando desde su origen en el conducto deferente hasta su extremo terminal, ¿no? Eh, También va a tener lo que es un extremo anteromedial y un extremo posterolateral. En el extremo anteromedial, o también denominado conducto excretor, va a estar lo que es unido al conducto deferente. El extremo posterolateral, redondeado, también denominado fondo, y también va a tener una parte media, o también llamado cuerpo, comprendida entre los dos extremos, ¿no? También va a tener una longitud de las vesículas seminales en el adulto es de 5 a 6 centímetros, mientras que su anchura mide por término medio de 15 milímetros, ¿no? También las vesículas seminales se sitúan al igual que el conducto deferente en el espesor del tabique recto vesical, que por consiguiente se haya dividido a lo largo de estos órganos en dos láminas, una anterior y otra posterior. La posterior es siempre más gruesa. La vesícula seminal está relacionada con los órganos vecinos por medio de este tabique, ¿no? La próstata. La próstata es una masa glandular que rodea en el hombre la parte inicial de la uretra, ¿no? Está situada de inferior a la vejiga urinaria, superior al suelo del perine, anterior al recto y posterior de la sínfisis púbica, alrededor de la entrecruzada, forma lo que es la uretra y las vías espermáticas, ¿no?
También la forma de la próstata es comparable a la de una castaña o un cono ligeramente aplanado, de anterior a posterior y orientado de tal manera que la base mira superior hacia la vejiga urinaria y el vértice inferior y anteriormente hacia el bulbo del pene. Tiene una coloración blanquecina y su consistencia bastante firme. También tiene dimensiones. Puede tener una dimensión hasta la pubertad. La próstata está poco desarrollada, pero al alcanzar esa etapa de la vida, crece bruscamente. En el adulto su altura varía entre 25 y 30 milímetros. Sus diámetros anteroposterior y transversal tomados en la base alcanzan 3 respectivamente, 25 y 40 milímetros. También va a tener lo que es la próstata. Se distinguen una cara anterior y una cara posterior y dos caras inferolaterales y una base y un vértice, ¿no? También la próstata, de tal como ya habíamos descrito, no está solamente constituida por un tejido glandular, ¿no? La glándula engloba a órganos que la atraviesan y se incorporan a la masa prostática. También estos órganos son la porción prostática de la uretra, el músculo esfínter interno de la uretra, en la parte superior periprostática del músculo esfínter externo de la uretra y el utrículo prostático y los conductos eyaculadores, ¿no? También va a presentar una inervación. Las arterias de la próstata proceden de las ramas prostáticas de las arterias vesical inferior y rectal medial. También las venas de la próstata drenan anterior y lateralmente en el plexo venoso prostático y posteriormente en el plexo venoso seminal. La sangre de dichos plexos eh, es, 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 es conducida a la vena ilíaca interna por las venas vesicales, ¿no? También va a tener vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos parten de la próstata para formar en la superficie del órgano una red periprostática, ¿no? De la parte posterior de esta red nacen nervios colectores que forman cuatro pedículos: el pedículo ilíaco externo, el pedículo ilíaco interno, el pedículo posterior y el pedículo inferior, ¿no? También los nervios de la próstata proceden del plexo hipogástrico inferior. Ahora vamos a hablar sobre las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cowper, ¿no? Mm, Estas glándulas son, son dos pequeñas masas glandulares del grosor de un hueso de cereza, ¿no? Que pueden estar situadas una a la derecha y otra a la izquierda, superiormente a los extremos laterales salientes del bulbo del pene. Se hallan bien en el espesor del músculo transverso profundo del perine y bien en la parte posterior e inferior del músculo esfínter externo de la uretra. El tejido que está en contacto con la glándula es laminar y laxo, la cual permite aislarla fácilmente del cuerpo glandular, ¿no? Cada glándula bulbouretral parte de un conducto excretor que se dirige oblicuamente en sentido anterior y medial hacia del lado opuesto, ¿no? También estos conductos pueden presentar una longitud de 3 a 4 centímetros por término medio. Se abren en la uretra en la parte inferior del conducto y en la parte anterior del fondo del saco del bulbo del pene, ¿no? Bien, con esto termino lo que es aparato genital masculino. Gracias.